Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar el material de apoyo con el cual obviamente vamos a desglosar la temática, los temas que se encuentran planificados para el desarrollo de la presente actividad. Y vamos a continuar viendo obviamente en el tema central los ciclos de la naturaleza y sus cambios y sobre todo el desarrollo urbano y industrial y los efectos que éste ha causado los ecosistemas. Y justamente vamos a ver las etapas de contaminación. La capacidad del suelo de asimilar las intervenciones humanas se ve sobrepasada por la producción y acumulación de residuos urbanos e industriales. Asociado al crecimiento de los asentamientos humanos está la mala eliminación de la basura, por ejemplo, y la ausencia y el tratamiento de la misma. Los suelos se ven contaminados con residuos orgánicos e inorgánicos, incluidos metales pesados y otras sustancias que lo destruyen y contaminan las aguas. En cuanto a la compactación, el suelo pasa un proceso de compactación debido al desplazamiento constante de personas y de vehículos por el mismo lugar. Esto causa la desaparición de los espacios de aire que existe en el interior del suelo, con la consecuente disminución de oxígeno y también de agua, lo cual provoca una eliminación de la microflora y también la microfauna subterránea, todos los microorganismos que existen en el suelo, en la capa del suelo. El uso de cemento y asfalto en las ciudades elimina la capa superior del suelo y genera una cubierta impermeable que modifica el curso de las aguas, de escorrentías y de drenajes naturales que en un momento existían. Este es un fenómeno, obviamente, que se da especialmente en las grandes ciudades, que se da en las ciudades de mayor crecimiento, donde se va modificando el relieve del suelo, se va modificando el paisaje natural de quebradas y de correntías de riachuelos, y obviamente se va creando, se va modificando, se va rellenando y se va creando ciudades, ciudadelas, se va creando casas, se va urbanizando y de esa manera obviamente se cambia, se modifica la estructura del suelo. Esto a corto o largo plazo va a generar un problema bastante considerable, pues la naturaleza obviamente tiene su curso natural y ustedes habrán visto, por ejemplo, qué es lo que pasa en las laderas del Pichincha y con los asentamientos humanos, las ciudadelas, los barrios que se han ido asentando en las laderas del Pichincha. Cuando existe el proceso de invierno, obviamente la naturaleza, las aguas, donde antes había quebradas por donde corrían estos riachuelos o las crecientes, cuando obviamente llega la etapa invernal, obviamente tratan de tomar su curso habitual. Y ahí vienen las desgracias, vienen las inundaciones, vienen los deslaves y otros fenómenos que también se producen en correlación a este fenómeno que desarrolla el hombre en cuanto a la expansión urbanística que se refiere. Entonces, ahí vamos viendo también este problema que se da, obviamente, en función de la compactación del suelo y obviamente todos los procesos de contaminación que esto también a su vez genera. En cuanto a los efectos del suelo en los residuos antrópicos, cuando hablamos de antrópicos son los desarrollados o creados por el hombre. La acumulación de residuos urbanos, industriales y de agroquímicos producidos por el quehacer humano asociado al crecimiento de los asentamientos humanos es la causa de la contaminación más determinante del suelo. Entre los residuos urbanos se encuentra la basura, tanto orgánica como inorgánica. Haciendo un stop, un alto en este tema, obviamente nosotros tenemos que hacer conciencia, tenemos que analizar. A ver, en nuestras casas, tenemos un correcto tratamiento en cuanto a la organización de la basura que nosotros producimos, en desechos orgánicos, desechos inorgánicos. No, ¿verdad? Nosotros simplemente los ponemos en un solo tacho y supuestamente pasa el carro recolector y se los lleva, en el mejor de los casos.
muchas de las personas, no por todos, pero en algunos, en la mayoría de los casos, incluso las personas, aparte de no tener un tratamiento adecuado, una clasificación determinante de la basura, obviamente saca destiempo. No bota en los tachos recolectores de basura o no saca a tiempo en el momento que pasa el carro recolector. Y la basura obviamente los dejan en lugares o espacios verdes y esto genera contaminación a corto o largo plazo. Entonces, en relación con los residuos urbanos, se encuentra la basura tanto orgánica como inorgánica generada en los hogares y por general no son correctamente tratados. Hospitales, restaurantes, entre otros lugares. Si realizaras una pequeña investigación acerca de la cantidad de plásticos utilizados en tu barrio, te darías cuenta de la magnitud de la contaminación que el hombre está generando desde lo más pequeño, desde los hogares. ¿Quién no, por ejemplo, no hace servido una papa frita? Agarra la envoltura que es de plástico y ¿a dónde lo arroja? Lo arroja a las alcantarillas, lo arroja a la calle, lo arroja en algún área verde, algún macetero. Nunca lo dejan en su lugar que debe de ser. Cuando se toman una Coca-Cola, cuando se toman algún tipo de gaseosa, de agua, los envases a dónde van a parar. Eso es una mala costumbre que tenemos todos los ciudadanos en función del tratamiento, sobre todo lo que dice esta pequeña investigación acerca de los plásticos utilizados. La mala eliminación de estos y la acumulación de los plásticos, las pilas, las baterías y otras sustancias son la causa del deterioro del suelo. Otro problema que acarrea el establecimiento y crecimiento de la población son las aguas negras o las aguas residuales. Cuando nos bañamos, cuando utilizamos el inodoro, cuando lavamos nuestros platos, ahí estamos generando estas aguas negras, las cuales son los fluidos que provienen de los vertidos de las instalaciones de saneamiento, es decir, que son líquidos con desechos humanos que circulan por el alcantarillado o son depositados en pozos sépticos. Muchos de la mayoría, en todas las ciudades, lamentablemente no tenemos todavía esa inversión por parte del Estado para proporcionar a cada uno de los municipios los gastos municipales, los cuales deben generar justamente el tratamiento de estas aguas negras, de estas aguas residuales, para que no vertirlas directamente en los ríos. Ustedes verán que la mayoría de las ciudades obviamente están asentadas o tienen algún río cerca de su urbanidad. Y es justamente hacia allá a donde van a parar todas las aguas que nosotros consumimos, ya sea, como aquí se lo ha dicho, todo lo que va al alcantarillado, como son el agua o los líquidos con desechos humanos, lo que nos aseamos, lo que lavamos nuestra ropa, los platos, todo va a parar justamente a los ríos. Esto genera una alta contaminación, pues muchos de los detergentes, de los jabones que nosotros utilizamos no son biodegradables y por ende generan un alto índice de contaminación. Los residuos industriales pueden incluir aceites, desechos tóxicos, arsénicos, cianuro, mercurio, cromo, residuos de acero, disolventes, lodos industriales, entre otros, que al llegar al suelo lo contaminan, volviendo nocivo la vida. Entonces, también, obviamente, los desechos industriales son mucho más fuertes, mucho más intensos que los generados en cada uno de los hogares. El desarrollo agroindustrial también genera contaminación. Los residuos agroquímicos generados en la producción de alimentos provienen del uso de fertilizantes, herbicidas y pesticidas para mejorar la producción y calidad de los mismos. Y esos tienen un doble impacto en la humanidad. También que obviamente contaminan el suelo, contaminan las vertientes de agua, contaminan ríos, lagos, pero al mismo tiempo, al consumir todos estos productos de carácter agrícola, que obviamente contienen fertilizantes, herbicidas, pesticidas, obviamente estamos generando también que en nuestro organismo se desarrolle con más intensidad el tan temido cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado justamente dentro de estas características. Estos residuos son absorbidos por el suelo y llegan a los acuíferos y también al mar.
La bioacumulación radica en venenos que entran en las redes tróficas, que habíamos visto anteriormente, que son unas redes tróficas, y los consumidores de segundo y tercer orden acumulan esos tóxicos en sus tejidos, causando daños en su metabolismo e incluso su muerte. Entonces, son bastante peligrosos todos estos agroquímicos, obviamente, que se van desarrollando. En cuanto a la contaminación del suelo por la urbanización, aquí tenemos una serie de medidas de prevención, tenemos medidas de control y mitigación y tenemos unas medidas de remediación cuando ya se han generado. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Cuando hablamos de medidas de prevención, esto significa que nosotros vamos a prevenir antes de contaminar, antes de generar algún proceso que dañe o perjudique el medio ambiente, el suelo, obviamente vamos a tomar estas medidas de prevención. Primero, desechar la basura de manera apropiada en fundas y recipientes totalmente cerrados. La siguiente, separar la basura industrial, la química, los desechos orgánicos, desechos hospitalarios, plásticos, vidrios, entre otros, y colocarla en contenedores tapados debidamente identificados, como nosotros podemos observar en la imagen que ustedes tienen en pantalla. La siguiente, encauzar los desechos cloacales en tuberías que desemboquen en plantas de tratamiento de aguas negras, justamente lo que les había dicho, y no en los afluentes de ríos. Posteriormente, construir botaderos de basura que impidan el paso de los lixiviados al suelo y también a las aguas subterráneas. ¿Qué son los lixiviados? Son determinadas sustancias que van por acción de estar en contacto con el agua, con el sol, con el oxígeno, empiezan a descomponerse y generan determinados tóxicos, generan determinados componentes acidulares que van contaminando el suelo y las aguas subterráneas en este caso. Hemos visto las medidas de prevención, ahora vamos a ver las medidas de control y mitigación. Dentro de las medidas de control y mitigación, podemos mencionar en primer lugar retirar mecánicamente los contaminantes que sean posibles, promover la regeneración natural de vegetación o reforestación de áreas afectadas por contaminación, aplicar las leyes que ya existen sobre los mecanismos correctos para desechar la basura de hogares, industriales, hospitalarios, entre otros desechos que generen las ciudades. Y dentro de las medidas de remediación, cuando el daño ya se ha generado, se puede aplicar. Comprende un conjunto de distintos procedimientos que se dirigen a contener, retirar o destruir los contaminantes para recuperar el suelo de manera completa o también parcial. Según el objetivo, las técnicas se agrupan en inmovilización o contención de contaminantes, o su retiro por lavado, extracción de vapores, arrastre por vapor, biodegradación, incineración, vitrificación, entre otros procesos que permitan remediar el daño causado por los procesos de contaminación. Entonces, aquí ustedes tienen un material en cuanto a cómo nosotros podemos tratar o evitar o proteger el suelo por eventos, obviamente, de contaminación antrópicos o de carácter urbano generados por el hombre. Tenemos las medidas de prevención, tenemos las medidas de remediación y las medidas de control y mitigación. En cuanto a la contaminación del suelo por derrames de hidrocarburos, es bastante peligroso, bastante dañino, bastante perjudicial. Obviamente que existan este tipo de derrames. Cuando hablamos de hidrocarburos, obviamente son de todos los derivados procedentes del petróleo. Igual tenemos las medidas de prevención, las medidas de remediación y las medidas de control y mitigación. En cuanto a las medidas de prevención, los derrames de petróleo se producen por efectos o defectos del equipo, del material y también por fallas humanas. Las dos primeras se pueden prevenir mediante inspecciones periódicas y mantenimiento adecuado de los equipos. Las fallas humanas se evitan mediante la instrucción y el entrenamiento continuo del personal, la formación profesional de las personas que van a estar tratando ese proceso. En cuanto a las medidas de control y mitigación,
Podemos mencionar la movilización de personal especializado al sitio de derrame y preparación de medidas según su tamaño. Identificación de la fuente del derrame, cierre de válvulas de control desde el sitio del bombeo, contención del derrame con barreras de detención y recolectores, y por último la colocación de absorbentes para evitar que el crudo se expanda. En la actualidad existe una serie de hongos, una serie de microorganismos, obviamente que devoran y destruyen el petróleo con la finalidad de que obviamente no avance el proceso de contaminación. En cuanto a las medidas de remediación, actualmente se utilizan técnicas innovadoras como la bioremediación. Esta técnica consiste en el uso de microorganismos, justamente lo que les había mencionado, capaces de degradar los contaminantes mediante la alteración de su estructura molecular, convirtiendo al compuesto contaminante en otro similar, no contaminante o menos tóxico. Sin embargo, las primeras medidas o la primera medida es el retiro manual de la mayor parte del contaminante. Esto quiere decir del petróleo que esté contaminando el suelo. En relación a la contaminación del suelo por parte de la minería, en el Ecuador existen la minería que más está presente es la minería a cielo abierto, y la minería a cielo abierto es justamente la que destruye en su mayoría no solamente la capa ni solamente el paisaje, la parte paisajística, sino que genera una contaminación tanto de aire, de agua y también del suelo. Igual tenemos las medidas de prevención, las medidas de control y mitigación y las medidas de remediación. En cuanto a las medidas de prevención, podemos mencionar la construcción de contenedores que eviten el derrame de depósitos, la fabricación de contenedores con tapas herméticas, el tratamiento de aguas residuales para retirar los contaminantes, la impermeabilización de los tanques de almacenamiento para impedir la filtración de contaminantes al suelo y también de aguas subterráneas. Y por último, la instalación de plantas de tratamiento de las aguas contaminadas producto de la minería. Recordemos que en la minería se utilizan una serie de compuestos químicos bastante fuertes, incluso ácidos, los cuales van a degradar, a destruir y alterar todo el ecosistema que existe a su alrededor. En cuanto a las medidas de control y mitigación en cuanto a la minería, las empresas dedicadas a la explotación de una mina deberán cumplir con la ley de manejo de sustancias peligrosas para evitar su liberación hacia el medio ambiente. Además, se debe realizar un tratamiento de las aguas antes de su liberación al ambiente o de su regreso al ambiente. En cuanto a las medidas de remediación, podemos mencionar las siguientes: el retiro natural o mecánico de los contaminantes, adición de químicos al suelo para neutralizar el efecto de los contaminantes, la inoculación de hongos en el suelo para favorecer la formación de microrrizas, las cuales son vitales para la vida de las plantas en el suelo pobre de nutrientes, inyectar nutrientes en el suelo, tales como nitrógeno y fósforo, y por último, introducción de especies vegetales, sobre todo aquellas nativas de la zona en la cual obviamente se genera esta dificultad. A continuación tenemos la contaminación del suelo por el uso de los agroquímicos. Igual tenemos las medidas de prevención, tenemos la medida de control y mitigación y tenemos las medidas de remediación. En cuanto a las medidas de prevención, podemos mencionar la primera que busca evitar el derrame de los químicos al suelo, respetar las normas del fabricante acerca de las dosis máximas que deben aplicarse. Muchos de los campesinos, muchos de los nuestros indígenas que trabajan en el campo, que siembran, la riega en el campo, no tienen una capacitación técnica acerca del uso correcto de estos agroquímicos, y por eso es que muchos de los productos, obviamente, en sí, aparentemente, físicamente son buenos, son grandes, bastante vistosos, pero en realidad son una alta contaminación y peligrosos para incluso el consumo humano. Otra de las características es emplear estos químicos solo si es estrictamente necesario. Sería lo más adecuado que pudieran hacer como medidas de prevención, pero lamentablemente en el Ecuador no se aplica esta norma.
En cuanto a las medidas de control y mitigación, podemos mencionar que se puede usar o se puede aplicar el promover el uso de sustancias no contaminantes como plaguicidas no tóxicos, plaguicidas biodegradables y plaguicidas naturales como el agua de chocho para determinados microorganismos. Esto quiere decir la utilización de fungicidas de carácter natural. En cuanto a las medidas de remediación, existen tres tipos de tratamientos: los térmicos, los biológicos y los físico-químicos. Cuando hablamos de los térmicos, se usa el calor para evaporar los químicos del suelo. En los biológicos se aprovecha las actividades metabólicas de las plantas, hongos o bacterias para descomponer los contaminantes. Y por último, los físico-químicos, se retira la capa superficial del suelo o se aplica una sustancia química que englobe al contaminante y luego pueda ser retirado, pueda ser eliminado. Esas son las estructuras en cuanto a la contaminación del suelo por el uso de agroquímicos, que siempre, obviamente, nuestros campesinos están siempre utilizando todo este tipo de sustancias para la producción más grande, más atractiva para el consumidor, pero sin tomar en consideración que esto no solamente contamina nuestro medio ambiente, no solo contamina el suelo, el agua, sino que también genera un problema bastante intenso en relación a la supervivencia del hombre. Esto obviamente va a generar una serie de complicaciones, especialmente en la salud. Así que hay que tener mucho cuidado con estos agroquímicos. Hay que capacitar a las personas, especialmente en el campo, para que no generen este tipo de perjuicios, no solamente al medio ambiente, sino también a la comunidad en general. Pero vamos a ver a continuación en general qué es la contaminación. Aquí nosotros podemos prácticamente entender a través de esta imagen cómo se genera la contaminación, cómo nosotros estamos, los seres humanos están directamente relacionados de todo este proceso de contaminación. Pero ¿qué es la contaminación en general? La contaminación es la presencia de sustancias o materiales en el ambiente que causan efectos adversos en los seres vivos y en la salud de las personas. Aquí estamos más que claros a dónde se proyecta la contaminación. Las causas de la contaminación se vinculan con diversas actividades humanas. Las principales son la quema de combustibles fósiles o fábricas y vehículos, la producción y eliminación de residuos, el uso de químicos en la agricultura y la actividad humana. La contaminación es una de las mayores amenazas para la vida en el planeta, ya que afecta tanto a los seres humanos como a los animales y también las plantas. En las últimas décadas, las enfermedades relacionadas con la contaminación del ambiente se han incrementado considerablemente. Asimismo, millones de personas han demostrado un desmejoramiento en su salud debido a la exposición de distintos agentes contaminantes. En cuanto a los tipos de contaminación, existen distintos tipos de contaminación ambiental según su origen, el medio que se ve afectado. Dentro de estos tenemos la contaminación del aire. La contaminación atmosférica o del aire es la presencia de sustancias tóxicas y contaminantes en la atmósfera. Se genera principalmente por la quema de combustibles fósiles, la industria, la agricultura y también el transporte. Los principales gases emitidos por estas actividades son el dióxido de carbono, que se produce por la quema de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, y el metano, que se produce por la descomposición de residuos orgánicos y la materia fecal de los animales. Eso es uno de los grandes contaminantes. Por eso la ganadería es uno de los principales contaminantes de la atmósfera. En cuanto a la contaminación del agua es la presencia de sustancias o materiales en el agua que pueden tener efectos nocivos para la salud humana y la vida acuática. Se considera que el agua está contaminada cuando no es apta para el consumo de los seres humanos ni para los animales. Los principales contaminantes del agua son los residuos sólidos, especialmente los plásticos, las aguas de industrias no tratadas, los fertilizantes, los herbicidas y pesticidas utilizados en la agricultura y los residuos cloacales, que son lo que nosotros estamos generando a través de nuestras tuberías en nuestros hogares. En relación a la contaminación del suelo,
La contaminación del suelo se caracteriza por un desequilibrio de la composición orgánica del suelo, que genera efectos negativos en plantas y animales y también en las personas que consumen alimentos producidos en dichos suelos. Este tipo de contaminación se genera principalmente por los vertidos de desechos tóxicos como productos químicos, metales y aceites y también por el uso inadecuado de químicos, herbicidas, pesticidas y fertilizantes en lo que es la producción agrícola. En cuanto a la contaminación acústica, también es otro modo de contaminación y que nos afecta a los seres humanos, a los animales. Cuando en las grandes ciudades hacen el uso excesivo, por ejemplo, del claxon, del pito que se le conoce normalmente, obviamente esto va a generar un proceso de contaminación y aunque nosotros no lo sintamos en nuestro organismo, en nuestro cerebro, en nuestra psicología, va a haber una serie de procesos de alteraciones en cuanto al comportamiento humano generado justamente por la bulla. La contaminación acústica, sonora o auditiva es la presencia de niveles de ruido que pueden afectar la salud y el bienestar de las personas y de otros seres vivos. Se considera contaminación cuando el sonido alcanza intensidades que generan molestias, estrés o incluso daños auditivos. Las principales fuentes de contaminación acústica son el tráfico vehicular, la actividad industrial y las obras de construcción. La exposición prolongada a ruidos intensos puede provocar efectos negativos para la salud, como la pérdida de la audición y trastornos del sueño. En cuanto a la contaminación radioactiva, es una de las más perjudiciales. Y obviamente estamos, ojalá no se dé, no ascienda este conflicto que estamos teniendo en Medio Oriente entre Irán y el, Israel, y obviamente ahí se van a utilizar bombas químicas, ahí se van a utilizar armas nucleares, y ahí va a haber una contaminación radioactiva bastante grande, no solo para ese sector, sino para nuestro planeta en general, que va a poner en peligro toda la vida sobre la faz de la Tierra. La contaminación radioactiva es la presencia de materiales radioactivos en el ambiente. Es causada por la industria asociada a la energía nuclear, por el uso militar de bombas nucleares, cuyos efectos persisten mucho tiempo después de su denotación y por eventuales accidentes nucleares. La exposición a altos niveles de radiación puede causar quemaduras en la piel y dañar el material genético de nuestras células, un daño que puede ser transmitido a las siguientes generaciones o generación o de generación en generación. Entonces son cosas que también, bueno, se salen de nuestras manos, pero que tenemos que tener en consideración. En cuanto a la contaminación térmica es el aumento de la temperatura del aire y o del agua como consecuencia de la actividad humana. Este tipo de contaminación puede causar la muerte de especies acuáticas, reducir la calidad del agua, favorecer la proliferación de algas y provocar diversas enfermedades respiratorias en las personas. Las principales fuentes de contaminación térmica son el calor de las fábricas y la construcción de infraestructuras urbanas como calles o también autopistas. También la eliminación de árboles y bosques y de elementos que proveen sombra contribuyen al crecimiento de este tipo de contaminación térmica, que es la elevación justamente de la temperatura en nuestro planeta y ya sabemos por qué son. En cuanto, y por último, la contaminación visual. Obviamente muchos o pocos se ha hablado justamente de la contaminación visual. La contaminación visual es la alteración del paisaje por la presencia excesiva de elementos visuales artificiales. Se manifiesta a través de carteles publicitarios, cables eléctricos, antenas y residuos urbanos, entre otros. Este tipo de contaminación puede producir consecuencias negativas en la salud humana, como desórdenes en los ciclos del sueño, fatiga, estrés. Además, afecta a los animales y a los ecosistemas nocturnos, ya que numerosas especies necesitan oscuridad para favorecer su descanso y mantener su equilibrio biológico dentro de los ecosistemas. Estos son las contaminaciones o los tipos de contaminaciones que obviamente hemos ido viendo y hemos ido analizando en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes un poco de hacerles también un poco de concientización, no solamente por parte de las fábricas, bueno, que ya nosotros en el Ecuador tenemos una legislación en cuanto a la protección
del medio ambiente por actividades humanas. Pero nosotros también tenemos que apoyar toda esta tesis en función desde nuestros hogares. Cuando nosotros vamos al supermercado, tratemos de buscar jabones biodegradables. Grábense esta palabra biodegradables porque son los más amigables con la naturaleza, pues se descomponen con facilidad. Cuando vayamos a clasificar, obviamente, la basura de nuestros hogares, hagámoslo de forma correcta, con la finalidad de que no exista una contaminación determinante en el medio ambiente. Sacar la basura a la hora correcta también es una forma de evitar que perros callejeros o cualquier animal obviamente destruyan las fundas que no fueron recolectadas correctamente y esto genere un proceso de contaminación. Entonces, hay una serie de actividades que nosotros debemos tomar en consideración antes, obviamente, de generar un proceso de contaminación y destrucción de nuestro ecosistema, de nuestra naturaleza, que es el hogar donde todos vivimos. De la naturaleza estamos tomando el agua, estamos tomando los alimentos y también estamos respirando, porque ellos son los encargados a través de la fotosíntesis de purificar nuestro oxígeno y obviamente generar un ambiente sano para poder continuar respirando y viviendo en este planeta. Señoras y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan un excelente resto de semana, sigan cumpliendo con todas sus actividades. Nos vemos en las próximas clases. Que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana.